Hola, buenas tardes. Hoy tenemos el episodio 28 del podcast Energía y Realidades Paralelas. Y quisiera iniciar con la última frase que usé en el podcast pasado, que básicamente era: si tú no creas tu realidad, alguien más la crea por ti. Y bueno, espero que haya quedado como un poco claro. Voy a darlo muy resumido, reforzarlo muy resumido ahorita. Y me refiero en el sentido de que si tú no creas tu realidad, eh, alguien más la crea por ti. Cuando es como en la película de Matrix, ¿no? Está la píldora roja y está la píldora azul. Y tú eliges si quieres seguir dormido o quieres despertar. Y si quieres seguir dormido, simplemente no reconoces y no aceptas que tú eres el creador de tu realidad y prefieres hacer aquello para lo que te dijeron que deberías de hacer desde tus padres, continúas una tradición, tienes los mismos patrones de pensamiento que tu familia, te imponen o te dicen que lo más importante es el dinero. Sin embargo, a pesar de ello, tú ves que en tu familia han habido una división muy grande entre ellos y conflictos por el dinero, pero aún así te siguen reforzando eso y tú sigues el mismo camino. ¿Por qué? Porque elegiste no creer tu realidad y sigues manteniendo esa misma línea, ¿no? Luego, la otra forma en cómo te crean la realidad otros por ti, pues es influenciándote en todos los medios. Te dicen cuándo vas a estar enfermo, te dicen que si ciertos mínimos síntomas síntomas tienes o puedes tener. Entonces, seguramente tienes tal cosa, tómate tal medicina y ahí vas, ¿no? Te sientes mal de cualquier cosa y lo primero que haces es ir a comprar una medicina o ir a pagar una consulta para que te receten algo que te disminuya el dolor o te quite el dolor, y nada más te disfraza realmente la cuestión. Pero sigues pensando en la línea de yo no puedo creer en la realidad, yo soy un simple mortal que nada más vive aquí, se acaba esta vida y ya no hay más que seguir y no hay nada más fuera de lo físico, ¿no? Entonces, no eres creador, te quedas con esa idea y bueno, finalmente, pues realmente no vives, ¿no? Vas simplemente sobreviviendo. Y no te das cuenta de nada, obviamente no te haces responsable porque esa es la otra cuestión. Si tú no tomas la responsabilidad de que tú eres creador de tu realidad, entonces no eres responsable por lo que haces ni por lo que te sucede. Piensas de alguna manera que hay alguien más grande que tú, más poderoso, que esté influenciándote. En algunas corrientes, bueno, más bien religiones, unos te dicen que es el diablo y está bien conveniente porque hay alguien a quien echarle la culpa de las cosas, y incluso he visto que hasta en el New Age ya se está, bueno, no es de sorprenderse, pero que entidades negativas te influencian para que cometas o hagas ciertas cosas. Eh, Mayormente eso es simplemente una justificación para no hacerte responsable de tu propia realidad. Y no digo que no haya energías negativas que te puedan influenciar, claro, pero si tú eres consciente de que eres el creador de tu realidad y te autoobservas con cierta periodicidad, y te vas conociendo, tú te das cuenta cuando de repente tus pensamientos empiezan a ser algo distorsionados y dices, bueno, ¿por qué me viene esto si yo no soy así, o yo no tiendo a pensar así, o yo normalmente no tengo esta situación? Entonces ahí te darías un poquito cuenta que hay algo que quizá te está influenciando y bueno, puedes tomar un cierto tipo de acción, consultar a alguien, etcétera, ¿no? Pero, bueno, es fácil echarle la culpa a alguien más, o los otros con el clásico que es la voluntad de Dios. Entonces te pasan cosas malas y te vuelven a pasar y te vuelven a pasar y sigues pensando que Dios te está o castigando o te da dando unas batallas porque eres su mejor guerrero, cuando lo único que está sucediendo es que tú estás repitiendo un patrón en el cual repites ciertas cuestiones negativas
porque necesitas aprender de esa situación y no lo estás aprendiendo porque no lo ves. Entonces vas por la vida en blanco, no te das cuenta de que tú eres uno con todo el campo, con el todo, y que tu realidad está en tus manos y que puedes hacer los cambios firmes y seguros paulatinamente, pero bueno, prefieres quedarte así. Y bueno, si tomas la otra píldora, simplemente te vas a dar cuenta que eres el creador, vas a empezar a observarte y cuando te suceden cosas que no quisieras, ya no te quejas, ya no te enojas, ya no reclamas, ya no, etcétera. Te hace simplemente la pregunta, ¿qué estoy pensando y sintiendo que esté generando esta situación? Y entonces ya estás sobre una base que puedes hacer cambios reales y tangibles en tu realidad, en tu vida. Al grado que si realmente le pones atención te vas a dar cuenta de dónde está el origen, lo vas a corregir y esa experiencia que viviste o ese patrón que se repitió varias veces ya no lo vas a volver a vivir. Pero es todo un proceso de autoconocimiento, es todo un proceso de autoobservación, también de conocimiento y de observación en tu entorno. O sea, observas cómo es tu padre, observas cómo es tu madre, cómo trabaja o en cómo se maneja, cómo se mueve la familia. Y hablo mucho de la cuestión familiar porque es algo que se desencadena de generación en generación, en generación en generación y no te das cuenta, ¿no? Porque no conoces y sobre todo no observas este, la situación. Entonces, lo que pues lo mejor que puedes hacer es también ir observando a tus ancestros y darte cuenta, investigar un poco más, con emociones muy repetitivas puedes rascarle un poco más, etcétera, ¿no? En saber un poco de la familia, qué pasó, o cuando tú estabas niño, cómo eran tus padres, en ciertos aspectos, ¿no? Digo, les voy a platicar algo que yo me di cuenta hace poco tiempo, no lo había visto, obviamente me influenciaba, es algo que fue una respuesta que tuve de mi yo superior, porque es algo que yo estaba cuestionándome y decía, bueno, como que esto volvió a repetirse un patrón que pensé que ya había dejado de estar y había pasado pues como un año, yo creo, o mínimo lo que va del año sin haber nada de problema, ¿no? Entonces, es en la parte económica, entonces de repente vi algo así como que un cambio que decía, bueno, ¿qué estará pasando? Antes mi forma de reaccionar era culpar esas energías negativas externas. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero alguien me está haciendo algo. Ya, hoy digo, no, 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 espérate, a ver, ¿qué te está pasando? Entonces empiezo a observarme, empiezo a ver cómo me sentí hacia atrás, empiezo a compararme, empiezo a ver y digo, bueno, puede sí, puede no, y empiezas a desmenuzar un poco más, ¿no? Y en mi caso, fíjense que hubo una situación bueno, mi bisabuelo, que bueno, era de escasos recursos, tuvo un segundo hijo y ese segundo hijo no tenía el dinero para poderlo mantener y educar y demás, ¿no? Entonces decidió dejarlo, supongo que en ¿cómo se llama? Pues no sé si se me fue el nombre. Bueno, con un sacerdote, un cura, y bueno, él se encargó de educarlo, enseñarle, estudiar y etcétera, ¿no? Y pues bueno, ya fue una persona que logró hacer su vida y demás, ¿no? Y el bisabuelo, como manera de agradecimiento, porque él no tenía forma de agradecerlo de otra manera, este, lo que hizo fue agregarle el apellido del cura a él, pero aparte se lo agregó a su otro hijo, bueno, era mi abuelo. Y pasó, ¿no? Es como y me hice la pregunta y de repente fue
fue como un, no sé, download, una imagen que me llegó, nunca había pensado en una situación así de que tenía que ver, o sea, fue una respuesta que es como que, ¡fum! Ahí está, eso es, ¿no? Y de repente dije, qué bárbaro, lo que está pasando, lo que hizo mi abuelo, es, porque aparte después, mi abuelo, cuando, no sé si se lo habrá dicho mi bisabuelo, o él se sentía comprometido, no sé cuál de todos haya sido, pero cuando nacen mis tíos y mi papá, ya no les pone el apellido paterno, sino les pone el apellido de este cura y luego ya el materno, ¿no? Entonces, bueno, y obviamente a mí me era lo mismo, ¿no? Yo soy Rafael Mendoza Ruiz, nuevamente el Ruiz es de mi madre, el Mendoza mi padre, pero ese Mendoza viene del cura y realmente yo debo ser Rafael Rauda, que ese es el apellido paterno, y el Mendoza no tendría nada que hacer. Y la información que me llegó es que está pagando generaciones tras generaciones con el Mendoza la deuda del tío, bueno, más bien del tío abuelo, porque así el bisabuelo lo eligió. O sea, la carga emocional fue esa. Me siento en deuda y mi forma de pagarlo es con el apellido, se lo pongo a mis descendientes y así te vamos a ir pagando. Y yo, qué bruto, ¿cómo puede ser eso, no? Pero así puede ser, y eso pueden hacer, y eso es energía que está fluyendo y que va de generación en generación, ¿no? Algunos nos puede afectar más, a otros menos. Sin embargo, es algo que llega a suceder. Y después, en otro momento, estaba yo platicando con una de mis hijas de esta situación, y mientras estaba platicando fue otra vez así como, ¡prum! Más información. Y una de la cuestión por la que mi bisabuelo eligió dejárselo era porque él tenía la emoción y él sentía que no era suficiente capaz para poder mantener a su otro hijo. Y esa emoción ha pasado de generación en generación y tiene que ver principalmente con los hombres. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que con algunos hombres, a través del ego ha sido como catapultar demasiado y esforzarse de más e incluso hasta perder un tanto el piso y terminar en problemas que te terminan dejando en deuda. Eso es lo que está más cañón. Y en otros ha sido como a mí me ha pasado, es como si voy avanzando y regresate tantito, voy avanzando. Cada vez esos plazos de que avanzar y regresar se han empezado a hacer como más amplios. Sin embargo, bueno, es algo que impacta. Entonces, obviamente, eso, bueno, pues simplemente es ponerlo en equilibrio. Obviamente, con la conciencia lo voy ya equilibrando y le empiezo. Primero, no sentir que tengo que pagar absolutamente nada por nadie. Y así que lo ideal es hacer una constelación, quizá, pero en la parte de no sentirme suficiente, que sí lo he llegado a vivir demasiado tiempo desde niño, eh, pues ahí está, ¿no? O sea, viví por demasiados años una realidad heredada y alguien más estaba creando mi realidad a través de eso. Por eso digo, tus ancestros te están creando. Entonces, si no te convences de que eres el creador de tu realidad y empiezas a trabajar detrás de ello, no te van a llegar las soluciones para ir resolviendo ese tipo de situaciones y otras más de creencias que adquiriste de niño, de ideas, porque demasiadas cosas tienen que ver, por ejemplo, uno piensa que el dinero tiene que ver con que hagas rituales o que hagas ciertas cosas, pero yo me doy cuenta que aunque resuelvas todo eso, si tú quitaras los patrones o las falsas creencias alrededor del dinero, si de entrada tú no te sientes lo suficientemente capaz o tienes un tema de autoestima, vas a estar limitado y por más que tengas resuelto la parte del dinero, de que es energía, de que realmente tú le cargas la intención y puede ser positivo,
Y digo, fuera de lo que la religión está enseñado, te separas de ello. Si no has trabajado la autoestima, también vas a estar limitado. Entonces, es algo importante que lo debemos ir trabajando y ir adentrándonos, pero solo lo vas a lograr si estás trabajando en ti, si estás trabajando eh, a través de las realidades paralelas. ¿Por qué? Bueno, crear la realidad de algún otro método. Yo en mi caso, bueno, cuando trabajo con las redes paralelas, me doy cuenta que atraigo, se genera y empiezo a trabajarlo y empieza después esa situación, en vez de terminar como quizá en algo eh, tan positivo como yo era pensado, de repente se empieza a tornar con dificultades y demás. Y es ahí cuando las cosas empiezan a ser diferentes de cómo estaban fluyendo, es ahí donde puedo yo echarme un clavado en mis emociones y entonces darme cuenta que había algo más que está influenciando y entonces puedo ir resolviendo esa situación para que eso ya no esté creando mi realidad. Entonces, esa es una forma. La otra puede ser, y es algo que a la gran parte de las personas nos pasa, la pareja, sobre todo los que estamos, ya sean los padres primero y después la pareja, y la pareja lo único que hace es reforzar, porque tú te vas a hacer una pareja que se parezca al comportamiento que tenían tus padres. Y, por ejemplo, si tus padres, tenías unos padres que eran impositivos, este, normalmente tiendes a buscarte a alguien que te diga cómo hacer las cosas o te influencie mucho o de plano te imponga cómo hacer las cosas. No sé si se han dado cuenta, bueno, pues hay muchísimas historias en las que uno estudia una cosa y terminas trabajando y viviendo de otra. ¿Y por qué creen que es eso? Porque nos metimos a estudiar algo para complacer a los papás, pero realmente vivimos de lo que aquello para lo que somos buenos, para lo que realmente nuestra alma buscó que experimentáramos en esta realidad y a través de esa pasión es como tú vas generando esa abundancia en tu vida, ¿no? Hay gente que, bueno, no solamente complace a los padres, sino continúa y continúa y continúa haciendo la vida que sus padres hubieran querido, bueno, que quieren y si ya fallecieron, pues que la mantienen y no es otra cosa más que ir en contra de su propia esencia, de su propio plan. Pudiera ser que económicamente logren algo, pero no sé cómo les diré, no es lo que fluya con una suavidad o facilidad, sino es lo que tienen que esforzarse mucho, tienen que hacer cosas, que tienen que a lo mejor arriesgar demasiado. Y la mayor parte de ellos no son felices, terminan enfermos. ¿Por qué? Porque gran parte de la enfermedad que empiezas a tener es por dejar de ser quien tú deberías de ser, quien tú elegiste ser. Entonces, si tienes una y otra, entonces enfermedades, empieza a cuestionar si realmente estás haciendo lo que tú quisieras ser. Hay demasiados mitos, demasiadas malas influencias del exterior que te dice que quizá no vas a vivir de esto, no vas a lograr el otro, pero finalmente, pues no es real, o sea, no es real porque si tú vas y haces tu pasión para lo que naciste, estás totalmente soportado por tu yo superior, por tu propia energía, y todo fluye, o sea, realmente es una falacia y es una gran mentira, pero esa gran mentira no es otra cosa más que para manipularlos. Y de hecho, una de las cosas, se pueden dar cuenta, por ejemplo, en los exámenes que te hacen de, eh, ¿cómo se llama? Vocación profesional o algo así se llama el examen, para pues, saber para qué eres bueno y elijas tu carrera. No sé si se dan cuenta, la mayor parte de la gente que hace esos exámenes dice que esta carrera a mí ni me interesa, a mí ni me llama la atención, pero hay mucha gente que va ahí y estudia eso porque es lo que le sale, porque según esto es bueno, pero realmente no.
y muchos siguen esa línea y realmente pues no es lo que quisieran hacer. Y muchas veces, bueno, pues ya empiezas a hacer lo que quieres hacer cuando de repente en el trabajo en el que estabas, ya llevas muchos años y por alguna razón fuera de tu control, tú ya habías estado, ya habías logrado tu zona de confort. Y de repente algo pasa y ¡pam! Te quedas sin trabajo. Y es ahí donde tienes la oportunidad de rehacer y empezar a hacer la vida para la cual tú elegiste venir y aprender a través de ello. Porque aparte, no crean que esto es como casual o como, bueno, así. No, hay una, detrás de todo ello, antes de elegir la vida que vamos a experimentar, que vamos a estudiar, qué aprendizajes vamos a tener, etcétera, todo ello, finalmente tú eres una chispa divina, una parte más de Dios, eres una parte del todo. Y el todo está en equilibrio. Entonces, cuando tú no haces lo que deberías de hacer, empiezas a romper ese equilibrio y por eso te desequilibras físicamente en el cuerpo, porque energéticamente rompiste el equilibrio y el cuerpo va a reflejar ese desequilibrio que tienes energética, que bueno, es mental y emocional. Y hasta que no vuelvas a ese equilibrio, no vuelves a, a esa salud con la que tú realmente tenías antes, ¿no? Realmente es muy, muy, muy importante que ustedes hagan lo que realmente quieren hacer. Por ejemplo, en las cuestiones de parejas hay demasiado donde las mujeres, bueno, en ambos casos, ¿no? Mujeres influencian a los hombres o los hombres a las mujeres, dependiendo cómo. Hay uno que es como más fuerte y empieza quizá por complacencia, quizá porque le falta seguridad a la pareja, al que está siendo influenciado. La cosa es que igual empiezas a hacer cosas que no deberías de hacer, que no quieres hacer, y te empiezas a forzar y realmente eso te viene a dañar en tu salud, en tu relación, y no es por otra cosa más que estás dejando de ser tú. Y si tú haces lo mismo con otra persona, no le estás permitiendo ser esa persona. Entonces, eso sí es algo que les voy a pedir que se graben, pero así tatuado. Tú vienes a vivir tu propia experiencia, tú tienes tus aprendizajes, tú los elegiste, tienes que trabajar en ellos, tienes que autoobservarte, tienes que ir haciendo cambios. Y a veces no sabes por dónde van los cambios. Y ahí lo que tienes que hacer es ir haciendo prueba y error y vas a darle. Y no te va a llevar demasiado tiempo, entre más te conectes con tu interior. Pero así como tú quieres que nadie te influencie y tú hagas tus cosas como elegiste hacerlas aquí, lo mismo debes de hacer con tu pareja o con tus hijos. Dejarlos que ellos experimenten su propia vida. Hablando de tus hijos, solamente los vas a guiar, les vas a cuestionar, los vas a dejar que cometan errores para que vayan aprendiendo a tomar las mejores decisiones, vayan escuchándose, se dejen guiar por sus emociones, por su pasión, por sus gustos, no por tu sueño de que sean aquello que tú no fuiste, no por tu sueño frustrado de que tu papá no te dejó ser algo que tú querías ser, es lo peor que puedes hacer. O porque hay que ser igual doctor como llevan 7 generaciones antes y él no quiere ser eso, ¿no? Es lo peor que puedes hacer. Tienes que dejar que cada uno experimente porque al final eso va a ser la diferencia y si tú mal influenciaste y tu hijo termina quizá con unas cuestiones muy fuertes de, porque hasta de identidad, de no saber quién es porque no lo dejaron ser el mismo, que termina solo porque no logra hacer algo bien con su pareja. No, dime cómo te vas a sentir como padre. Si tú influenciaste de manera negativa y no dejaste que tu hijo fuera lo que él quería hacer. Y se los digo por experiencia, cuesta trabajo, yo he tenido que dejar, a pesar de que me di cuenta de que iban a cometer errores mis hijas, dejé que los cometieran. Incluso una de ellas, por sus errores, hasta terminó en el hospital. Y pues, ni modo.
Sin embargo, no fue algo de vida o muerte, ¿no? Sí, bueno, tuvo que hacer una operación así rápida, pero nada demasiado grave. Y después de ello, ahí sí ya tuve la oportunidad de hablar y decir, mira, pasó esto, actuaste así, fíjate que desde que empezaste, ella era por un exnovio, empezaste a andar, cambiaste así, 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 mira qué pasó aquí, este otro evento, etcétera. Y entonces, pum, ya estando en ese estado, abren los ojos y dicen, sí, tienen la razón. Y hoy en ese aspecto sabe perfectamente qué decidir, qué es sí y qué no. Bueno, ni modo, o sea, tuvo que tomar una experiencia que al final ella eligió. Sin embargo, si yo no hubiera, si hubiera querido influenciar y no permitirle, entonces lo que habría pasado es que ni habría aprendido, se le repetiría otra vez el aprendizaje y volvería a vivir lo mismo y cada vez más drástico, ¿no? Entonces, hay que dejar que sea, no influencies a nadie, no quieras que la otra persona sea como tú, no quieras que la otra persona haga las cosas como tú las haces o como te enseñaron a hacerlas. Tú haz lo tuyo y digo, hablando de parejas, hagan acuerdos simplemente, cada quien cumpla lo suyo, pero respétense en la mejor medida, porque es la forma en como tú vas a evolucionar más rápido y vas a permitir que la otra persona evolucione más rápido, sean pareja, hijos, quien sea. Entonces, bueno, básicamente va a ser un podcast cortito, pero era lo que quería enfocarme. Trabaja en ti, deja que los demás trabajen, apoya. Si tú tienes te han funcionado cosas que has logrado avanzar y has visto y ves que tu pareja de repente se atora, si ella está abierta o él está abierto a que le ayudes o escucharte, hazlo, pero sin forzar, sin criticar, simplemente dejas ahí información y que la tome y la use, o si no, llegará la forma y el momento en el que él va a encontrar las respuestas o ella va a encontrar respuestas y quizás se lleve más tiempo que tú y no está mal, porque cada quien es diferente, cada alma es diferente y cada quien vino a experimentar de alguna manera sus propios aprendizajes y en el universo, al final el tiempo no existe. El tiempo solamente lo estamos viendo aquí y ahora y por ello puedes cometer los errores que requieras para aprender y también por eso olvídate de las culpas, olvídate de juzgarte, olvídate de considerarte lo peor, olvídate. No es así. Mal cuando no aprendes de tus errores y eres tan cerrado que no estás dispuesto a escuchar a nadie para o los mensajes para hacer los cambios en ti. Pero si estás de alguna manera buscando resolver y mejorar y evolucionar y has cometido errores y más sobre todo los errores que cometiste en el pasado donde eras inconsciente y no habías despertado, caray, o sea, creo que y si ya aprendiste hoy, realmente a lo que sigue. No se enganchen tanto con esta vida. Es pasajera, es una experiencia. No habla de ti todo lo que eres. Es una experiencia donde realmente estamos viviendo una experiencia muy limitada de lo que realmente somos para enseñarnos y catapultarnos más y afianzarnos más sobre lo que realmente somos. Entonces, eh, vivan, experimenten, enfóquense en las cosas positivas. El siguiente podcast voy a hablar un poco más de cómo enfocarte mucho más y cómo va a ir cambiando tu energía y vas a empezar a incrementarla de una manera drástica. Pero empecemos por esto, porque si tú no eres quien tú elegiste ser, tu energía baja, te desalineas, estás como en distorsión y las cosas no te funcionan como deben de ser. Entonces tienes que volver a ti mismo. Bueno, pues los dejo. Nos vemos en la siguiente. Que tengan excelente semana corta otra vez. Y bendiciones para todos y todas. Bye. Hola. Bueno, este es un pequeño anuncio, no va a ser largo. De lo que hablamos en este podcast
hice una meditación que se llama Cómo encontrar tu pasión. Muchas veces no tenemos mucha idea si lo que estamos queriendo, ya sea estudiar o dedicarnos o emprender un negocio o el tipo de giro en el que quieres trabajar, etcétera, etcétera. No estamos seguros, ¿no? Y a veces siempre nos vamos, digo, principalmente por la cuestión monetaria. Sin embargo, eso a la larga me he dado cuenta que no es una buena decisión porque a largo plazo, si no estás dentro de tu pasión, no vas a encontrar un gran desarrollo. Quizá te mantengas pues así muy estable, pero no tendrás eh, grandes retos, nuevas cosas, etcétera. Entonces, con esta meditación, si tú tienes dudas, si no estás seguro o segura de lo que estás o a lo que te quieres dedicar, haz esta meditación. Es muy curioso porque de lo que trata es básicamente, ahí lo explica en la meditación, pero lo voy a hacer de alguna manera resumida. Este, es como si te fueras hacia el futuro y tienes todo lo que tú deseas. Obviamente tú debes de haber pensado ya dónde quieres vivir, qué tipo de casa te quieres tener, qué comodidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es como llenar todo eso, imaginarte o visualizar que ya tienes absolutamente todo, estás haciendo perfectamente lo que tú más bien vives bajo tu sueño, ¿no? Ya estás totalmente completo, satisfecho, no te hace falta nada, no tienes preocupaciones por dinero, tienes todo lo que quieres. Y a partir de ahí surge la pregunta de qué es lo que quisieras hacer, aún así estando con todo lleno y satisfecho sin necesidad de nada. Y aquello donde se dirija tu atención, aquello que te gustaría estar haciendo, aquello que sobre todo, que energía o carga emocional tenga o atracción tenga, esa es realmente tu pasión. Y entonces, bueno, de ahí puedes partir, ¿no? Háganla quienes quieran experimentar esto de cómo encontrar su pasión y bueno, pues ahí me ponen en sus comentarios cómo les fue. Bendiciones, bye.